Bienvenido a nuestro canal de cuestionarios bíblicos. Hoy responderemos 16 preguntas sobre el rey David. Pero primero suscríbete al canal y deja tu me gusta, para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Vamos al desafío. Pregunta 1. ¿Cómo se llama el profeta que ungió rey a David? A. Josué. B. Isaías. C. Natán. D. Samuel. Tiempo de pensar. Respuesta correcta. D. Samuel. Samuel tomó el cuerno con aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y estuvo con él desde aquel día. Entonces Samuel regresó a Ramá. 1 Samuel capítulo 16 versículo 13. Pregunta 2. ¿Qué instrumento tocó David para calmar al rey Saúl? A. Salterio. B. Cítara. C. Flauta. D. Arpa. Tiempo de pensar. Respuesta correcta. D. Arpa. Y aconteció que cuando el espíritu malo enviado por Dios vino sobre Saúl, David tomó el arpa y la tocaba con su mano, entonces Saúl sintió alivio y se sintió mejor, y el espíritu maligno lo abandonó. 1 Samuel capítulo 16 versículo 23. Pregunta 3. ¿Cómo se llamaba el padre de David? A. Boaz. B. Jesse. C. José. D. Edom. Tiempo de pensar. Respuesta correcta. B. Jesse. David era hijo de un efrateo de Belén de Judá, llamado Jesse, y tuvo 8 hijos. Isaí en los días de Saúl, ya era viejo y avanzado en edad entre los hombres. 1 Samuel capítulo 17 versículo 12. Pregunta 4. ¿Quién era el rey de Israel cuando David luchó contra Goliat? A. Salomón. B. Saúl. C. Asa. D. Samuel. Tiempo de pensar. Respuesta correcta. B. Saúl. El rey Saúl vistió a David con ropa militar, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. Samuel capítulo 17 versículo 38. Pregunta 5. ¿Cómo se llama el mejor amigo de David? A. Urías. B. Natán. C. Jonatán. D. Josías. Tiempo de pensar. Respuesta correcta. C. Jonatán. Después de que David y Saúl terminaron de hablar, Jonatán formó una estrecha amistad con David y llegó a amarlo como a sí mismo. 1 Samuel capítulo 18 versículo 1. Pregunta 6. ¿Cómo se llama la cueva donde se refugió David? A. Sudán. B. Gólgota. C. Infierno. D. Adulam. Piensa en la respuesta. Respuesta correcta. D. Adulam. David huyó de la ciudad de Gaite y se dirigió a la cueva de Adulam cuando sus hermanos y la familia de su padre se enteraron de esto y fueron allí a buscarlo. 1 Samuel capítulo 22 versículo 1. Pregunta 7. ¿Quién profetizó las consecuencias del pecado de David con Betsabé? A. Oseas. B. Natán. C. Samuel. D. Hilquías. Tiempo de pensar. Respuesta correcta. B. Natán. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: Jehová ha quitado tu pecado, no vas a morir.
Sin embargo, dado que con este acto has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que has nacido ciertamente morirá. 2 Samuel capítulo 12 versículos 13 al 14. Pregunta 8. ¿Qué hijo de David conspiró para quitarle el trono a su padre? A. Absalón. B. Adonías. C. Salomón. D. Amnón. Piensa en la respuesta. Respuesta correcta. A. Absalón. La rebelión de Absalón fue uno de los tristes episodios que marcaron la historia del rey David. Conspiró contra su propio padre y reclamó el trono de Israel. 2 Samuel capítulo 15 versículos 4 al 6. Pregunta 9. ¿Cómo se llama el hermano mayor de David? A. Abinadab. B. Natanael. C. Samá. D. Eliab. Tiempo de pensar. Respuesta correcta. D. Eliab. Y Eliab su hermano mayor oyó cuando hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo: ¿Por qué has descendido acá? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu orgullo y la maldad de tu corazón, por haber bajado a ver la batalla. 1 Samuel capítulo 17 versículo 28. Pregunta 10. ¿A qué edad comenzó David a reinar? A. 20 años. B. 25 años. C. 30 años. D. 35 años. Tiempo de pensar. Respuesta correcta. C. 30 años. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. 2 Samuel capítulo 5 versículo 4. Pregunta 11. ¿Cuánto tiempo reinó David sobre Judá en Hebrón? A. 7 años y 6 meses. B. 6 años y 6 meses. C. 7 años y 5 meses. D. 6 años y 5 meses. Tiempo de pensar. Respuesta correcta. A. 7 años y 6 meses. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá 33 años. 2 Samuel capítulo 5 versículo 5. Pregunta 12. ¿Cuántos de los hermanos de David fueron a la guerra? A. 2 hermanos. B. 3 hermanos. C. 4 hermanos. D. Todos los hermanos. Tiempo de pensar. Respuesta correcta. B. 3 hermanos. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra fueron: Eliab el primogénito, Abinadab el segundo y Samá el tercero. 1 Samuel capítulo 17 versículo 13. Pregunta 13. ¿Cuántas veces dijo David que el hombre debía devolver el cordero que tomó? A. 2 veces. B. 3 veces. C. 4 veces. D. 5 veces. Tiempo de pensar. Respuesta correcta. C. 4 veces. Y tuvo que pagar 4 veces por el cordero, porque hizo esto y no tuvo compasión. 2 Samuel capítulo 12 versículo 6. Pregunta 14. ¿Cómo se llama el hijo de David que violó a su propia hermana? A. Absalón. B. Amnón. C. Adonías. D. Cefatías. Tiempo para responder. Respuesta correcta. B. Amnón.
Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que enfermó, porque ella era virgen, y le parecía difícil a Amnón hacer algo con ella. 2 Samuel capítulo 13 versículo 2. Pregunta 15. ¿Qué profeta fue enviado con 3 propuestas de juicio para que David eligiera una? A. Gad. B. Natán. C. Samuel. D. Eliseo. Tiempo para responder. Respuesta correcta. A. Gad. Cuando David se levantó por la mañana, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así dice Jehová, 3 cosas te ofrezco, elige uno de ellos para que yo pueda hacerlo. 2 Samuel capítulo 24 versículos 11 al 12. Última pregunta. Esto es fácil. ¿Vamos allá? Pregunta 16. ¿Cómo se llama la ciudad donde nació David? A. Belén. B. Hebrón. C. Jericó. D. Nazaret. Tiempo de pensar. Respuesta correcta. A. Belén. Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Lucas capítulo 2 versículo 4. ¿Cuántas preguntas acertaste? Cuéntanoslo aquí en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Deja tu me gusta, es muy importante, así nos ayudas a difundir este vídeo y llevar la palabra de Dios a más personas. Que Dios los bendiga abundantemente y hasta el próximo cuestionario bíblico.